Cartago, una antigua ciudad del norte de África, la antigua capital del estado púnico en el actual Túnez, fundada por emigrantes fenicios a finales del siglo IX a.C. y cuya historia tiene mucho de leyenda. ¿Pero qué queda de Cartago? Es una pregunta que bien podríamos hacernos todos, y como podemos ver, quedan numerosas ruinas distribuidas a lo largo de un enorme territorio. Además, están perfectamente distribuidas en lo que viene a ser un poblamiento urbano en la actual Cartago, que no viene a ser otra cosa que una ciudad del norte del actual Túnez. Estas ruinas, como las vistas antes, que eran una serie de edificaciones púnicas, se mezclan incluso con ruinas de diferentes épocas, ya que la ciudad ha tenido un asentamiento continuado desde el siglo IX a.C. hasta su destrucción con la conquista islámica. No obstante, en el año 146 a.C., la ciudad fue totalmente arrasada por Roma, sus habitantes asesinados, y los que sobrevivieron corrieron la suerte de convertirse en esclavos. No fue hasta la llegada de Augusto al trono imperial de Roma que la ciudad volvería a retomar su importancia, y fue refundada por este mismo emperador, convirtiéndose en la capital de la riquísima provincia de África. Y es que, como se puede ver, la zona es muy fértil. La vegetación prácticamente crece sola y los cultivos de la zona también fueron importantísimos durante la época cartaginesa y romana. Y es que la provincia romana de África, con Cartago incluida, evidentemente, ya que es su capital, sería una de las provincias más ricas de todo el Imperio Romano. De hecho, la mayor parte de los envíos a la ciudad de Roma de trigo y de otros productos que eran básicos para la supervivencia de la población, no hay que olvidar que ésta se alimentaba de forma gratuita de lo que se repartía en la ciudad, y gran parte de este trigo venía de la zona. Como se puede ver, una zona riquísima. Y es que, de hecho, cuando los vándalos toman la ciudad de Cartago y se apoderan de ella, estos envíos de trigo en el siglo V se detienen, uno de los principales motivos por los cuales el Imperio Romano de Occidente cayó, debido a que la provincia de África era insustituible para su economía y para su mantenimiento. Si nos fijamos, además, podemos ver aquí otro claro ejemplo. Esto es básicamente una capilla paleocristiana. Es la capilla de Asterius, un mártir de la época. Podemos contemplar los mosaicos de la época. Básicamente estamos hablando de mosaicos de la época bizantina. Y es lo que pasa a lo largo de toda la visita a Cartago, que vamos a encontrar desde restos púnicos, romanos, como los que estamos viendo ahora, y también un enorme conjunto de restos bizantinos. No hay que olvidar que después de los vándalos, la ciudad volvió a ser retomada por lo que se conocía en la época como el Imperio Romano de Oriente, que fue, naturalmente, el continuador de la obra imperial romana en el este del Mediterráneo. Hablemos de todos modos un poco más acerca de la ciudad y de sus orígenes. Se supone que Cartago fue fundada por la princesa Dido, una señora que huyó de Tiro tras el asesinato de su esposo por parte de su hermano Pigmalión. Se supone que Dido llegó a las costas africanas y le compró al rey local un terreno tan grande como pudiera abarcar la piel de un buey. Como era una señora bastante inteligente, no hay que olvidar que era fenicia, y estos son mercaderes en definitiva. Se supone que cortó la piel a tiras y rodeó con ellas una colina donde se construyó la ciudad. Porque, como vais a ver más tarde, Cartago está más o menos pegado al mar, pero tiene una serie de colinas a su alrededor que tienen una importancia clave. Además, este mito se enmarca también con Roma. No hay que olvidar que las ciudades estuvieron totalmente enfrentadas, como ya hemos mencionado. Y se supone que Eneas, un héroe troyano que tendrá mucho que ver con la fundación de Roma, llegó a Cartago tras escapar de la caída de la ciudad, que fue totalmente arrasada por los griegos. Bueno, ya conocemos toda la historia. Aquiles y todo lo demás. Se supone que allí se enamoró de Dido y que vivió con ella durante un tiempo. Sin embargo, finalmente, como sucede en todas estas historias, los dioses le ordenaron que abandonara Cartago para cumplir su destino y fundar lo que sería más tarde Roma. Evidentemente, estos son mitos creados posteriormente por Virgilio, por una serie de apologetas romanos que contribuían enormemente al prestigio también de Roma y a enlazarla con la que había sido su antigua enemiga. Y es que Cartago fue la verdadera rival de Roma en el Mediterráneo occidental durante los siglos III a II a.C. De hecho, tuvo tres grandes conflictos, que a modo de resumen son la Primera, la Segunda y la Tercera Guerra Púnica. La primera se desarrolla en torno a las islas de Sicilia, Cerdeña y Córcega. La Segunda Guerra Púnica, seguramente la más conocida por todos, es la que tiene por protagonista a Aníbal,
Todos lo sabemos, lo hemos conocido, lo hemos visto representado en innumerables cuadros, historias, etc. Básicamente, la guerra se origina en la zona española, en la antigua ciudad de Sagunto, una aliada de Roma, que es atacada por los cartagineses. Estos, ni cortos ni perezosos, al mando de uno de los mejores generales que ha habido en la historia, deciden pasar a la acción y vengarse de la primera humillación que habían sufrido de Roma, y básicamente invaden Italia, intentan que los pueblos de la zona se enemisten con Roma, pero no lo consiguen y Aníbal tiene que volver a su Cartago natal y finalmente es derrotado en Zama por Escipión. Con esta segunda derrota de Cartago frente a Roma, la primera, es decir, Cartago, va a perder sus posesiones en Hispania y también otras posesiones que tenía en el norte de África. De hecho, va a quedar sometida prácticamente a los designios de Roma y de sus aliados en la zona africana. Y bueno, la tercera guerra púnica, de la que ya he mencionado brevemente cómo acabó la ciudad, tendrá lugar entre los años 149 a 146 a.C. y supondrá la destrucción de la ciudad. Y la verdad que también va a suponer un destino bastante aciago para sus habitantes. Pese a la destrucción de la ciudad, un lugar tan rico no iba a pasar inadvertido y volvió a ser refundada por Roma en la época de Augusto, como ya hemos mencionado. Lo que estamos observando son ruinas romanas, ahora sí, y son bastante imponentes como se puede ver. Básicamente estamos ante las termas de Adriano. Fueron construidas en la ciudad de Cartago en el siglo II después de Cristo, durante el reinado de este emperador, y fueron las termas más grandes de África. De hecho, son una de las termas más grandes de todo el mundo romano y se conserva bastante de los cimientos y del sistema de funcionamiento de estas. Ocupan una superficie de unas 4 hectáreas, es decir, son como unos 4 campos de fútbol y están frente al mar. Las termas, como se puede ver, contaban con diferentes salas, diferentes temperaturas, piscinas, gimnasios, incluso hasta una biblioteca. Es decir, eran un centro esencial para la sociabilización en la época y estaban decoradas, cosa que evidentemente hoy ya no se observa debido a que los materiales han sido reutilizados, con mármoles, mosaicos, estatuas, etc. Además, se abastecían de agua de un acueducto que más tarde os enseñaré y que traía el agua desde unas zonas más altas. Finalmente, como sucede con este tipo de usos públicos y de edificios públicos, fueron destruidas por los vándalos en el siglo V después de Cristo. Más tarde fueron reutilizadas y puestas en uso de nuevo por el Imperio Romano de Oriente cuando toda esta zona volvió a formar parte de Bizancio, y finalmente junto a la ciudad fueron destruidas por parte de los árabes. Y como se puede ver, gran parte de los materiales han quedado desnudos porque fueron reutilizados evidentemente para nuevas infraestructuras y edificaciones. Son el yacimiento seguramente más grande que podemos encontrar en Cartago. A mí por lo menos fue uno de los que más me sorprendió. Y ya hemos mencionado, al fin y al cabo tenían una función social y política, aparte de higiénica, muy importante. La gente socializaba en ellos, había todo tipo de servicios y el precio era bastante reducido para todo el pueblo. Hay que mencionar algo muy importante acerca de las ciudades romanas y de todo este tipo de infraestructuras, y es que eran financiadas en gran medida por el Estado y por las élites de las propias ciudades. Se encargaban de su mantenimiento. Por eso, cuando muchas de estas ciudades caen en decadencia, pues evidentemente este tipo de edificios públicos dejan de resultar útiles. Y es que los magistrados de la propia ciudad no se veían con ganas de financiar algo que ya no les servía para ganar popularidad, debido a que muchos de ellos habían huido a sus villas o que se había revalorizado el trabajo en el campo. Por eso gran parte de estas infraestructuras pierden gran importancia con la llegada de la Edad Media y con la llegada de otros usos y formas de vida. Y sí, por si alguien se lo estaba preguntando, el agua de las termas podía estar caliente. Esto era a través de una especie de suelo radiante de la época llamado hipocausto. Los romanos eran bastante buenos para todos estos temas y además les gustaba cuidarse, por lo cual en las diferentes estancias este agua era calentada de forma que nadie tuviera que estar pasando frío y que se pudiera pasar de diferentes piscinas, tanto frías como calientes. Es que creo que viendo la magnitud de estas termas, de un edificio público al fin y al cabo, nos podemos hacer una idea precisa de la enorme importancia de la ciudad y de la provincia para el Imperio Romano. Una ciudad que, como ya hemos mencionado, fue clave en el comercio y clave en su producción agrícola. Y es que no solo abastecía a Roma de trigo, sino que gran parte de los productos de la misma ciudad y de África
llegaban hasta los confines del Imperio Romano. Es decir, podíamos encontrar en las orillas del Rin vino de la zona norteafricana, aceites, productos manufacturados, algo que, por cierto, con la caída del Imperio Romano y la ruptura de estas vías de comunicación y de comercio, no se va a producir en el mundo mediterráneo y europeo hasta bien entrado el siglo XVIII. Creo que esto nos puede dar una idea de la importancia económica de toda esta zona y de la importancia comercial que tenía el Imperio Romano. Además, la ciudad cuenta con numerosas referencias a lo que era el poblamiento urbano. Evidentemente no todo son obras públicas, como esta zona que básicamente nos enseña lo que son las domus romanas. Esto básicamente era un tipo de casa urbana con una sola planta, varias habitaciones alrededor de un patio central, vamos, como la mayoría de viviendas unifamiliares que nos han llegado hasta la época. Normalmente tenían una fachada decorada con columnas y además existía una serie de frescos, de mosaicos, todo dependiendo del poder adquisitivo de las familias. No obstante, no hay que olvidar que también existían otro tipo de edificaciones, como las llamadas insulae, que eran bloques mucho más humildes, donde vivía la mayoría de la población en las ciudades y que tenían varios pisos. No olvidemos que Roma, por ejemplo, sufrió innumerables incendios debido a que la mayor parte de la ciudad estaba formada por este tipo de bloques construidos en gran parte de madera, y luego también existían en las áreas rurales las conocidas como villas romanas, que prácticamente eran autosuficientes debido a su producción agraria. Como podéis ver, no obstante, lo que nos suele llegar en este tipo de yacimientos arqueológicos son las conocidas como domus. Evidentemente, debido a que es mucho más fácil reconstruirlas y quedan bastante mejor para el visitante. Normalmente este tipo de grandes entornos arqueológicos hacen una visita idealizada. No penséis que todas estas paredes levantadas se conservan desde la época romana, ni siquiera el pavimento, sino que son parte de una reconstrucción que se hace para el visitante. De todos modos está bastante bien, ya que podemos entender un poco cómo eran este tipo de viviendas urbanas unifamiliares. Básicamente hay que imaginar que tiene una serie de estancias diferenciadas, como el patio, un lugar de recreación, y también una serie de salas diferenciadas, como el triclinium, que era el comedor, el tablinium, la sala principal, el lararium, el santuario doméstico, donde normalmente se hacían rituales y se ofrendaba a las divinidades familiares, y también existían una serie de diversas habitaciones, tanto para los propietarios de la casa como para el servicio doméstico, que en su mayor parte eran esclavos, si es que la familia tenía un alto nivel adquisitivo. No obstante, y como ya he mencionado, la mayor parte de la gente no vivía en este tipo de viviendas tan amplias y tan lujosas, sino que su realidad era mucho peor. Por eso no hay que idealizar el mundo antiguo o de otras épocas cuando lo vemos a través de este tipo de recreaciones en los yacimientos. La vida era mucho más dura de lo que nos muestran. Si proseguimos la visita de la ciudad y vamos en ascenso, nos vamos a encontrar con el antiguo teatro de la ciudad de Cartago. Vamos a ver ahora, está bastante reconstruido, hay que hacerse una idea de cómo fue, y fue un espacio clave para los ciudadanos de la época, en el cual se representaban obras dramáticas de origen griego y romano, y entraría en decadencia en los siglos IV y V, como este tipo de edificaciones. Que en los finales del conocido como Imperio Romano Occidente, evidentemente el teatro tuvo una pérdida de influencia, pero no hay que pensar que esta gente se hizo cristiana o se hizo más tonta, perdió el interés en la cultura, nada de eso. Simplemente la liturgia cristiana, las nuevas necesidades sociales, impusieron otras normas. Es decir, siguió existiendo un teatro litúrgico en la Edad Media, donde se representaban imágenes de la mitología cristiana, y también había nuevos espacios donde podía sociabilizar el público. Y es que el nuevo modelo de fe cristiana en la tardo antigüedad impulsó nuevos espacios como este martirium, donde seguramente, aunque se desconoce, se hiciera una especie de peregrinaje, donde se veneraría a algún santo ejecutado en la época previa. Como podéis ver, tiene un deambulatorio, una serie de columnas y está bajo tierra actualmente. Esto es lo que nos queda de él. Y está situado en una zona donde vamos a encontrar
una enorme basílica de la época tardoantigua y que fue también reformada en gran medida en la época bizantina. Este lugar se encuentra muy próximo a Damaus el Carita. Es una antigua basílica de la época tardoantigua y bizantina que podemos encontrar en las ruinas de lo que fue la antigua ciudad de Cartago. Esta antigua basílica, que fue el yacimiento cristiano más importante de la zona, fue totalmente destruido en la invasión islámica, ya que la ciudad de Cartago se resistió innumerables veces a su toma y evidentemente fue arrasada por los nuevos conquistadores. Es un yacimiento además muy maltratado, como la gran parte de los yacimientos que encontramos en Cartago, ya que se encuentra al aire libre, con un acceso prácticamente público, cualquiera puede sentarse en los restos, tocarlos, pero bueno, también es parte del encanto de la zona. Se puede apreciar, yo creo, lo que era la antigua basílica, sus columnas y sobre todo la inmensidad del yacimiento. Y es que Cartago fue destruida 2 veces, la segunda de las cuales, en el año 698, fue totalmente arrasada por los musulmanes, por los árabes que estaban conquistando el norte de África. La ciudad decidió resistirse, de hecho fue retomada por los propios bizantinos, y cuando finalmente fue tomada por los árabes, la ciudad fue saqueada, quemada y muchos de sus habitantes fueron asesinados o esclavizados. Fue el final de Cartago y este es uno de sus grandes ejemplos. Tras esto, los árabes irán a la ciudad de Túnez, muy cercana, y la convertirán en una de las ciudades más importantes de la zona, abandonando definitivamente lo que era Cartago. Como no podía ser de otra forma, si continuamos caminando nos vamos a encontrar con el antiguo acueducto de Cartago, una obra de ingeniería romana enorme que podía llevar el agua desde las fuentes de Zaguán hasta la propia Cartago. Una longitud que ronda los 130 kilómetros, aunque evidentemente hoy solo nos quedan algunos fragmentos debido a la destrucción que ha sufrido la ciudad. Data de la época altoimperial romana en el siglo II y también tenía unas enormes cisternas, que estamos viendo en la imagen, que podían almacenar el agua. No olvidemos que pese al verdor que podemos apreciar en las imágenes, nos encontramos en el Mediterráneo y los estíos son algo muy habitual. Y ya yendo hacia el final de la visita, uno de los siguientes pasos es visitar el antiguo anfiteatro de la ciudad de Cartago, construido durante el siglo I después de Cristo y que tuvo un enorme espacio. La verdad que hoy está bastante deteriorado, los materiales han sido reciclados para otras edificaciones más modernas de la zona y queda poco por ver de él, pero nos podemos hacer idea de la imagen que tenía. Incluso se podía llegar a inundar como el de Roma para representar batallas de barcos. Ya yendo hacia la parte costera de la ciudad nos vamos a encontrar con la Catedral de San Luis. Está ubicada en la zona más alta de lo que es Cartago y esta catedral católica, construida por los franceses, está en el mismo lugar en el que se encontraba el principal templo de la ciudad de Cartago en la época púnica, el templo de Esmú, que fue totalmente destruido por los romanos. Más adelante el terreno fue reutilizado para diversos fines. El viajero tampoco puede irse de la ciudad de Cartago sin visitar lo que fue el antiguo puerto púnico militar. Este puerto, de forma semicircular, una de las grandes proezas de la antigüedad, todavía se conserva, más o menos como lo que fue. Aquí se puede apreciar en las imágenes la forma. Se supone que en la época estuvo totalmente amurallado y tuvo una importancia clave en la defensa de la ciudad. El último lugar a visitar de Cartago es el Tofet, que para los hebreos era el lugar aborrecible, y nos muestra cómo era la religión cartaginesa, que no podemos olvidar que se basaba en la religión fenicia. En el Tofet podemos encontrar las tumbas de miles de niños sacrificados, y fue descubierto a principios del siglo XX, y muchos no creían de su existencia. Los rituales del Tofet consistían básicamente en enterrar o quemar a los niños recién nacidos o abortados. Eran ofrendas a los dioses Tan y Tibal, y se cree que estos sacrificios podían ser en gran medida voluntarios. Básicamente expresaban la devoción a los dioses, y los niños que eran asesinados e inmolados en esta zona eran depositados en urnas de cerámica, con objetos simbólicos, amuletos, joyas o animales. Este tipo de religiosidad que hoy nos puede parecer brutal era también practicada por otros pueblos del Mediterráneo e incluso en la antigua Roma, en la época monárquica y en la época
de los principios de la República también se llegaron a cometer rituales de este tipo, aunque en mucha menor medida que aquí. Como he mencionado, no sabemos a ciencia cierta si estos niños eran sacrificados de forma voluntaria, como una especie de orgullo familiar, si bien eran fruto de muertes naturales, abortos, o si bien eran forzados a este tipo de sacrificios. Seguramente nunca lo sabremos, debido a que las fuentes clásicas y los diversos autores nos han aportado una visión contradictoria en este sentido. Creo que el Tophet de Cartago es uno de los mejores lugares para concluir nuestra visita. También se podría hablar de muchos restos arqueológicos que han sido hallados y que se encuentran actualmente depositados en el propio Museo de la Ciudad de Cartago, que está lamentablemente cerrado por la situación política del país, y que también podemos encontrar en el Museo El Bardo, en la propia capital tunecina, y que además cuenta con uno de los mejores muestrarios de mosaicos romanos y bizantinos que existen, pero también, por desgracia, por la situación política, se encuentra cerrado. Así que culminaremos aquí nuestra visita de Cartago, en el Tophet, en uno de los muestras de religiosidad antigua de la propia ciudad de Cartago, una de las muestras de cómo era la religión púnica y que nos pueden alumbrar acerca de cómo era la vida en esta ciudad.